Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la 10ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 22. Hermanos, Dios es testigo de que la palabra que les dirigimos a ustedes no fue primero sí y luego no. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, a quien Silvano, Timoteo y yo les hemos anunciado, no fue primero sí y luego no. Todo Él es un sí. En Él todas las promesas han pasado a ser realidad. Por Él podemos responder amén a Dios, quien a todos nosotros nos ha dado fortaleza en Cristo y nos ha consagrado. Nos ha marcado con su sello y ha puesto el Espíritu Santo en nuestro corazón como garantía de lo que vamos a recibir. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 118 y el responsorio es: Míranos, Señor, benignamente. Míranos, Señor, benignamente. Tus preceptos son admirables, por eso yo los sigo. La explicación de tu palabra da luz e entendimiento a los humildes. Hondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. Vuélvete a mí, Señor, y compadécete de mí, como sueles hacer con tus amigos. Haz que sigan mis pasos tus caminos, y que no me domine la malicia. Mira benignamente a tu siervo, y enséñame a cumplir tus mandamientos. Míranos, Señor, benignamente. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 5, versículos 13 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero, para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Y esta primera lectura parece un poco desconectada si no entendemos el contexto del por qué Pablo habla de este sí y este no. Pablo parece un poco defensivo en esta primera lectura, pero si no entendemos el por qué toma este tema de el sí constante de Dios, pues si no entendemos el contexto, vamos a malinterpretar a estas palabras de Pablo. Pablo les había dicho a la comunidad de Corinto que tenía planes de visitarlos en rumbo a las comunidades de Macedonia, principalmente Tesalónica y Filipo, que también son comunidades que Pablo había fundado, y también de regreso de Macedonia tenía pensado pasar por Corinto para recoger la colecta de la comunidad de Corinto para los pobres de la comunidad cristiana en Jerusalén. Y estos eran los planes de Pablo, pero parece que Pablo se le cambiaron los planes y a últimas no
pasó a visitar a la comunidad de Corinto y esta falta de consistencia a los ojos de los hermanos en Corinto, pues es el motivo y causa que Pablo ahora se tiene que defender, porque lo acusan de ser inconstante, lo acusan de vacilar en sus planes y de que los planes que Pablo promueve, pues están hechos según la carne y no el Espíritu de Dios, ¿no? Y esta es la acusación que los hermanos de Corinto le hacen a Pablo. Hemos de recordar que en la primera carta a los Corintios, Pablo está resolviendo una serie de divisiones que hay en la comunidad de Corinto. Y parece que ya en la primera carta, pues ya dudaban de la autoridad de Pablo, que se representa a Cristo, que se representa a la iglesia cristiana. Y Pablo constantemente se está defendiendo, defiende su identidad como apóstol de Cristo, defiende su evangelio, lo que enseña, ¿no? Y ahora está defendiendo otra vez en esta carta, pues su consistencia que manifiesta el compromiso que él ha recibido en el llamado que Dios le hizo para ser portador de la buena nueva de Jesucristo. Así que a Pablo lo están acusando de ser inconstante, de que está vacilando, porque no visitó a los hermanos de Corinto. Y este es el trasfondo. Y en esta lectura, pues Pablo, en vez de defenderse, está hablando acerca de el sí constante de Dios, del compromiso que Dios ha hecho con su pueblo y de que Pablo, como apóstol, como llamado en Cristo por Dios, pues él representa esta constancia, este sí constante de Dios, y que por tanto su mensaje, su compromiso, su servicio, su ministerio debe ser visto desde esto, ¿no? De que él representa lo que Dios está llevando a cabo por medio de Jesucristo. Ya después de esta lectura de hoy es cuando ya Pablo explica el por qué no pasó por Corinto rumbo a Jerusalén. Dice: hermanos, Dios es testigo de que la palabra que les dirigimos a ustedes no fue primero sí y luego no. O sea, aquí Pablo está reflejando la acusación que le hacen de que es un hombre que vacila con sus compromisos, con sus decisiones y planes, de que no es constante, ¿no? Y Pablo aquí, en vez de presentar una defensa personal, pues no, la hace desde el punto de vista de la consistencia y compromiso que Dios ha hecho por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo. Dice: Cristo Jesús, el Hijo de Dios, a quien Silvano, Timoteo y yo les hemos anunciado. Así que tanto Silvano como Timoteo y Pablo son ministros, son servidores, son mandados por Dios mismo para proclamar la buena nueva en Jesucristo. Así que esta no es una pura voluntad de Pablo, ni de Silvano, ni de Timoteo. Todo lo que Pablo está llevando a cabo es resultado del llamado que él recibió de Dios, de que su ministerio, su apostolado, no es algo humano, sino algo que Dios le ha dado por medio del llamado que recibió. Dice: no fue primero sí y luego no. Todo Él es un sí, el sí constante de Dios. En Él todas las promesas han pasado a ser realidad. Por Él podemos responder amén a Dios. Y aquí este amén refleja y manifiesta de que Pablo, como buen judío, pues en Jesucristo reconoce que las promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel se han llevado a cabo, se han cumplido. Y este amén es de que están reconociendo el plan de salvación que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo y de que la resurrección, de que la venida del Espíritu Santo, pues son manifestaciones claras de este sí constante de Dios, de estos planes que Dios ha llevado a cabo, que ha cumplido las promesas que desde antaño Dios había dado a su pueblo Israel. Así que este amén es decir: sí, Señor, así es y así sea.
lo que tú estás llevando a cabo. Sí, quien a todos nosotros nos ha dado fortaleza en Cristo y nos ha consagrado. Aquí Pablo hace mención de la Santísima Trinidad cuando dice, por Él podemos responder amén a Dios Padre, quien a todos nosotros nos ha dado fortaleza en Cristo y nos ha consagrado. Nos ha consagrado en la vida, muerte y resurrección. Y también aquí, cuando hablamos de la resurrección, ya también entra pues la ascensión y Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y que, por tanto, Dios los consagró, como también a nosotros nos ha consagrado por medio de nuestro llamado y de nuestro bautismo, y nos ha declarado hijos e hijas amados de Dios. Esto es parte de la consagración. Y también la consagración significa de que cuando nos identificamos con esta nueva vida que Dios nos da en Jesucristo, de que también nos hace portadores de la buena nueva. Así que todo lo que viene de Dios nunca es simplemente para nosotros. Es para nosotros y que para que por medio de nosotros también otros lleguen a conocer a Dios y al conocerlo amarlo y al amarlo servirlo. Y todo esto es a lo que Pablo se refiere cuando habla de la consagración que Dios les ha dado en Jesucristo. Se nos ha marcado con su sello y ha puesto el Espíritu Santo en nuestro corazón como garantía de lo que vamos a recibir. Así que el Espíritu Santo viene siendo las primicias de lo que está por venir cuando Dios lleve a cabo todo el plan de salvación en Jesucristo, cuando todo este plan de salvación de Dios sea puesto bajo los pies de Jesucristo, quien reinará en todo y sobre todo. Así que el Espíritu que se nos ha dado son las primicias de lo que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo. Y si estos son las primicias, pues podemos esperar con gran anhelo lo que Dios aún está por hacer en nosotros y por medio de nosotros. Ahora, después de esta lectura es cuando Pablo ya entra y da las motivaciones personales del por qué a últimas no decidió visitar a la comunidad de Corinto. Esta lectura no incluye esto, por eso es buena práctica cuando leemos las lecturas del leccionario, de si tenemos la Biblia enfrente de nosotros, pues de leer lo que viene antes y después para tener una noción más completa de lo que la lectura que leemos, compartimos, nos está hablando. Porque si no entendemos el contexto y no entendemos lo que viene después, pues entonces nos quedamos solo a medias, ¿no? Y después de esta lectura que escuchamos hoy, entonces Pablo da la razón personal, el por qué a últimas su plan no se llevó a cabo. Y la razón que Pablo da es de que no quería ser una carga, no quería ser un peso para la comunidad de Corinto, porque ya previamente, y esto es lo que tenemos en la primera carta de San Pablo a los Corintios, ya les había escrito Pablo una carta muy fuerte, donde se dirigía a las divisiones y conflictos internos dentro de la comunidad, y es una carta muy fuerte, y Pablo, pues, después de esa carta no quería después empalmarles una visita que resultara agresiva, que resultara conflictiva, que aumentara los conflictos internos dentro de la comunidad, sino que Pablo esperaba de que esa carta con palabras fuertes que le dirigió a los hermanos de Corinto, pues fuera leída, fuera compartida y que al leer esa carta, pues las divisiones y conflictos fueran disminuyendo. Así que el motivo principal por cual Pablo decidió no visitar a la comunidad de Corinto era de que quería que esa carta previa pues ayudara a sanar los conflictos y divisiones dentro de la comunidad. Y no quería que su presencia pues aumentara. Ya de por sí tenían dudas de la autoridad de Pablo y ahora también lo acusan de ser no sincero,
lo acusan de que está vacilando en sus promesas, ¿no? Así que Pablo a últimas decide no incrementar los problemas en la comunidad de Corinto. Por eso dice que en los capítulos 23 y adelante, dice que en vez de agredirlos, en vez de ponerles más presión, pues prefirió confiarse a la gracia de Dios, en el Espíritu Santo, para que ellos mismos encontraran la sanación y la solución a sus dificultades. Así que esta es el motivo que Pablo da, el por qué a últimas no decidió pasar de regreso por Corinto. Y esto hace resaltar pues una situación que es muy común en todos los líderes, ya sean sociales o aún religiosos, ¿no? Todo líder que está al frente de una comunidad o de una agrupación, siempre estamos bajo una lupa, en el cual todas nuestras palabras, todas nuestras acciones, todo lo que hacemos, decimos o no decimos, ¿no? Siempre está escrutinado, siempre nos lo están viendo bajo una lupa, ya sea para afirmarnos o para criticarnos, ¿no? Y esto pues es común y es parte de lo que todo líder debe de aceptar como parte de su llamado y responsabilidad al cargo que tiene, ¿no? Porque cuando manifestamos inconsistencia, cuando manifestamos duplicidad de que decimos una cosa y hacemos otra, pues entonces creamos confusión, creamos duda y dejamos una imagen de inconsistencia que después va creando grietas en la comunidad a la cual se nos llama a guiar, a afirmar, a formar y también pues a guiar para el fin del por cual existe tal comunidad y el llamado que ha recibido. Y esta es una responsabilidad que no podemos hacer a un lado como líderes dentro de una agrupación o de una comunidad o de una iglesia, ¿no? Es parte de nuestro llamado. Por eso la gran necesidad de hacer conciencia de que ya seas laico o tengas una posición formal dentro de la iglesia, de la comunidad, ¿no? De que lo tomes con responsabilidad, porque parte de esa responsabilidad es de que todos te estarán viendo, ¿no? A los líderes se dice que a veces los escogemos para apedrearlos. Es una exageración, pero también es una realidad, ¿no? Se nos escoge para que seamos muy visibles, y porque somos muy visibles, pues también ahí entra la crítica. Todo es desmenuzado, toda palabra, acción está puesta bajo una lupa, es criticada, ¿no? Y uno pues tiene que tomar las cosas como son. Pero no podemos negar la responsabilidad que tenemos, ¿no? De ser constantes, de ser consecuentes, de ser transparentes. Y esto es precisamente lo que Pablo está sufriendo aquí con la comunidad de Corinto, que él mismo junto con Silvano y Timoteo fundaron, pero que esta comunidad quizás es una de las que más dolores de cabeza le causó a Pablo. Pero no por eso él tiró la toalla, no por eso él abandonó la responsabilidad, sino se comprometió más para asegurar de que aquellos que Dios había llamado en Jesucristo en esta comunidad de Corinto, pues verdaderamente llegaran a la plenitud de la vida para la cual fueron llamados. Verdaderamente Pablo nos deja en esta carta a los Corintios pues una experiencia que todo líder pasa y que por tanto no debe tomárselo personalmente, en el sentido de que tanto las críticas como los halagos no es a lo que somos llamados. Somos llamados para servir a Dios, a glorificar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y que en este llamado y esta práctica de liderazgo, pues a veces
la gente te reconocerá y a veces te criticará, pero ni la crítica ni los halagos deben de determinar tu sentido ah, de llamado y compromiso. A últimas, es a Dios, es a Cristo a quien hemos de dar cuenta. Pero este llamado, esta responsabilidad es vivida en comunidad entre hermanos, entre una comunidad humana, donde habemos de todo, ¿no? Así que tomar las experiencias con un grano de sal ah, para que esos halagos ni te levanten y esas críticas que no te tumben, sino buscar tener pues un espíritu sereno, centrado en Cristo, que es aquel quien nos ha llamado, quien nos ha consagrado. Y mientras tanto, pues fundar nuestra vida en torno a aquel que nos llama y no tanto en los halagos o en las críticas de la misión a la cual Dios nos ha encomendado. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es una continuación del de ayer. Ayer empezamos a leer del primer discurso de Jesucristo en el Evangelio de Mateo, que es el sermón en la montaña en el Evangelio de Mateo. Y es el primer discurso en el cual encontramos pues el corazón del Evangelio de Mateo, que después irá desempacando. Ayer escuchamos las bienaventuranzas, que son los ideales que deben de definir a los discípulos, a los hijos e hijas de Dios, a los ciudadanos del reino que Dios está inaugurando en Jesucristo. Ayer mencionaba que para mí es triste de que muchas veces cuando hablamos de qué es lo que nos define como hijos e hijas de Dios, como cristianos, muchas veces pues mencionamos los 10 mandamientos que encontramos en el Antiguo Testamento, que aún estos son válidos, pero que tristemente, raramente mencionamos las bienaventuranzas que Jesús nos deja tanto en el Evangelio de Mateo como el de Lucas, y que deben de ser estos pincelazos por escrito que nos definan como discípulos de Jesucristo, como hijos e hijas amados de Dios, como ciudadanos del reino del cual Dios nos hace parte, ¿no? Quizás porque las bienaventuranzas las vemos como algo exageradamente difícil, pero no es de que tengamos por fuerza de voluntad nosotros llegar a esos ideales. Es la pura gracia de Dios, como lo mencionaba ayer en la primera bienaventuranza, es reconocernos que necesitamos vivir constantemente en relación, en unidad a aquel que nos llama. Y es este reconocimiento de nuestra pobreza, que a pesar de nuestra pobreza, Dios nos dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, amado, ¿no? Y es la pura gracia de Dios lo que nos salva, lo que nos justifica, lo que nos da esa certeza de que, a pesar de que somos lo que somos, Dios en Jesucristo nos dice, tú también tienes acceso a Dios. No son tus posiciones, no es tu posición social, no son tus riquezas o tu pobreza o tu carencia de cosas en el mundo, lo que a últimas te define como hijo o hija de Dios. Es la gracia que Dios ha derramado en ti lo que te consagra, ¿no? Y eso es lo que la primera bienaventuranza nos deja. Por eso les mencionaba que entender la primera bienaventuranza es la clave para entender el resto de las bienaventuranzas. Y ahora, después de las bienaventuranzas, Jesús nos deja estas imágenes de lo que somos llamados a representar en el mundo. O sea, así como en la primera lectura tenemos la realidad de que como líderes en la comunidad, pues somos puestos en cierto lugar que seremos tanto halagados como criticados, simplemente por el hecho de ser líderes, por el llamado que hemos recibido. Pero esto es parte de ese llamado y que por tanto simplemente hemos de asumirlo.
no fundando ni en los halagos ni en las críticas. Pues igualmente aquí en estas palabras del Evangelio que siguen de las bienaventuranzas, Jesús nos dice de que al asumir, al identificarnos con las bienaventuranzas, esto es lo que tenemos que hacer, representar ante otros, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Ser sal y luz, dos imágenes de la naturaleza que Jesús utiliza para decir, esto es a lo que ustedes son llamados a hacer en el mundo. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? La sal es un elemento de la naturaleza y es un elemento de mucha importancia en el tiempo de Jesús. Para empezar, la sal purifica, la sal preserva, la sal tiene elementos curativos, la sal da sabor, también la sal despierta la sed. Y todos estos atributos de la sal pues entran en el significado que Jesús le da en este uso del Evangelio. Como elemento que purifica, pues somos llamados a hacer presencia en el mundo que manifieste la grandeza de Dios. Como un elemento que purifica la sal, nos debe de recordar que somos puestos en el mundo para expresar y manifestar lo más grande que Dios ha llevado a cabo en su creación. No para gloria nuestra, sino para gloria de Dios. La sal, como preservativo, pues ayuda para mantener, por ejemplo, carnes, el pescado, para que pueda mantenerse y ser consumido después en tiempos que se necesite. Cuando no había refrigeración, pues el salar las carnes, el salar los pescados, era una de las únicas formas que tenían antes para preservar alimentos y después poder consumirlos. Cuando se preserva en sal, pues esto da la posibilidad de que uno pueda guardar esas carnes, esos pescados para otros tiempos. También la sal como curación, pues tiene esos elementos para matar gérmenes, para sanar heridas. Aunque duele mucho poner sal en una herida, pero tiene esa capacidad de sanar. Y también la sal para dar sabor, pues ya sabemos de que cuando un alimento no tiene sal, pues ese alimento es insípido. Y la sal, pues, provee esa capacidad de hacer resaltar los sabores en los platillos que uno cocina. Y también este otro último, que la sal despierta la sed, ¿no? De que nuestra presencia provoque el deseo de Dios, el deseo de conocerle, deseo de amarle, el deseo de servirle, ¿no? Y que nuestra presencia en el mundo, pues, sea motivo de que otros tengan por lo menos curiosidad. ¿Qué es lo que alimenta la fe, la esperanza en estas personas, ¿no? ¿Por qué somos como somos, no? Y esto es parte de este símbolo de la sal que Jesús está utilizando para con nosotros. Después Jesús introduce otro símbolo, otra imagen de lo que somos llamados a hacer en el mundo, luz del mundo. Sabemos de que Jesús es la luz, es el sol por excelencia. Y nosotros pues somos llamados a reflejar, así como la luna por la noche refleja la luz del sol, pues igualmente también nosotros somos llamados a reflejar esta luz que es Cristo. Y que por tanto, cuando somos, por ejemplo, cristales empañados, pues esa luz no se transmite claramente. Por eso la necesidad de ser transparentes, la necesidad de eliminar todo aquello que
se convierta en obstáculo para que nosotros podamos transmitir esa luz, esa presencia de Cristo en nosotros y por medio de nosotros. Esto es parte de esta imagen y símbolo que Jesús utiliza de ser luz en el mundo. Porque Jesús es lo que hace. Él es la imagen del Dios vivo, es la imagen de Dios Padre. Y como tal, pues Él refleja, manifiesta la vida misma de Dios en sí mismo. Particularmente en el Evangelio de Juan tenemos esta identificación plena y completa de Jesús con Dios Padre, ¿no? Y esto es precisamente lo mismo que Jesús quiere que nosotros seamos en el mundo, que seamos esa luz que transmita la grandeza de Dios en Jesucristo. Quizás para nosotros esto sea algo muy grande, algo imposible, pero aquel que llama no nos deja solos, no nos deja las nuestras. Aquel que llama también nos provee lo necesario para que el llamado, la consagración que Dios nos da, y por consagración no simplemente hablamos de curas y monjas aquí, todos por medio de nuestro bautismo hemos sido consagrados a esta vida en Cristo y que por tanto somos llamados a dar un testimonio de la gracia de Dios, del amor de Dios que se ha derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo y que por tanto esta es parte de nuestra responsabilidad, nuestro llamado de nuestro bautismo y que tenemos que llevarlo a cabo con responsabilidad e integridad, de que nuestras vidas sean claras y evidentes del Dios que nos ha recreado en Cristo, del Dios que nos ha consagrado y del Dios que nos ha mandado al mundo para ser sus testigos, para ser su presencia viva de que hay un Dios entre nosotros y que todas nuestras vidas sean para gloria de Dios, que es lo último que dice el Evangelio de hoy. De igual manera, brille la luz en ustedes ante los hombres para que viendo las obras buenas de ustedes, den gloria a su Padre. Este es nuestro llamado, de que en nosotros Dios sea glorificado, de que no busquemos nuestra gloria, sino la gloria de aquel que nos ha salvado, de aquel que nos ha reintegrado a imagen de Jesucristo, para que en nosotros y por medio de nosotros, pues se manifieste la gloria de Dios. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida, sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.